Pues muchas gracias al Colegio Territorial de Arquitectos de Castellón por la invitación, bueno, en especial a Javi, que es compañero y amigo de hace años, y bueno, felicitaros también por la iniciativa que tenéis, ¿no? Creo que es muy importante divulgar de esta manera y las investigaciones, que en algunos casos, pues bueno, están bastante publicadas a nivel de revistas internacionales o revistas de ámbito indexado, en otros casos son tesis que caen un poco más en el olvido, entonces tanto en un caso como en otro yo creo que son trabajos que es muy interesante recuperar, ¿no? A base de este tipo de jornadas. Yo la verdad, por introducir brevemente y empezamos directamente con los contenidos, cuando me propusieron que viniera y me invitaron, me lo tomé como algo por partida doble muy vinculado a la tesis doctoral, ¿no? Por un lado, porque el ciclo está dedicado a tesis doctorales, no son conferencias al uso, sino que están muy vinculadas a una investigación, además una investigación muy concreta, es uno de los actos más académicos que hay en el ámbito universitario, es la lectura de la tesis doctoral, y también para mí, como refrescar algo y como, no sé, volver a revivir un día, que yo recuerdo la anécdota que a veces lo he contado, que el día de antes, creo, de la lectura de mi tesis doctoral, hablando con mi director de tesis, me acuerdo con Eduardo de Miguel, le dije, estaba nervioso, no sabía, etcétera, y me acuerdo que él me dijo, no te preocupes por nada, ya verás como mañana será un día muy bonito. Y yo, por respeto, no le dije nada, pero por dentro pensé, mi concepto de un día bonito es otra cosa que pasar por ese tribunal donde tenía ahí a López Peláez, a Miguel Ángel Alonso, gente que me daba mucho miedo por el respeto, ¿no? Y gente que venía de fuera, de España y tal. Y luego tenía toda la razón. Fue un día súper bonito. Además, yo recuerdo que me recogió una compañera que también era profesora en la Politécnica en coche. No, no conduzcas, te recogeré yo. Y iba en el coche por la mañana y no paraban de llegarme WhatsApp. Era como si me hubiera casado. Felicidades, enhorabuena, no sé qué tal. Y yo, aún no había llegado, ¿no? Y luego fue un día que lo disfruté un montón y la comida, es decir, tengo muy buen recuerdo. Entonces, por eso he decidido, he cogido un poco, he recuperado todo el trabajo, lo he filtrado, he quitado cosas para intentar encajarlo un poco en el formato de tiempo que también proponéis de aquí, espero no pasarme. Y entonces voy a hacerlo, yo creo que prácticamente quitando estas salvedades como fue aquel día, ¿no? Porque yo creo que al final es un ciclo dedicado a tesis doctorales y para mí también es un recuerdo bonito recuperarlo, entonces directamente, hasta el punto que, bueno, aparte de la imagen corporativa de la universidad a la que pertenezco, he querido traer la ficha que utilicé aquel día, ¿no? Con la fecha de 26 de febrero de 2013, que fue como empecé aquella presentación. El principal protagonista de esta tesis es Saldo Van Eyck, aparte del interés despertado a lo largo de su carrera profesional y la influencia ejercida por su singular personalidad. La principal motivación de esta investigación es aproximarnos a su visión sobre la relación existente entre arquitectura y sociedad, o más específicamente sobre cómo los arquitectos pueden y deben introducir significativas mejoras en los modos de vida de las personas o en los modos de vida de los usuarios. En otras palabras, esta tesis pretende analizar el concepto de dimensión humana de la arquitectura para Aldo Van Eyck. Se entiende aquí por dimensión humana aquella consideración... Un segundo, que ha habido... Acabo de darme cuenta que había un fallo. Con tantas pruebas que hemos hecho al principio, al final no era... Vale. No era el archivo adecuado. Este sí. Vale, ya lo tenemos. Disculpa. Vale. Decía que se entiende aquí, entendemos nosotros por dimensión humana, aquella consideración sensible por la forma en que los usuarios van a relacionarse con la propuesta de arquitectura, capaz de lograr una mejor comprensión de la esencia del ser humano y de la manera en que la vida se produce y que se concreta al proyectar en el diseño de soluciones encaminadas a mejorar y potenciar sus valores y calidad de vida. A este respecto, los términos consideración o comprensión recogen la idea de una reflexión significativa sobre la figura del usuario, vertebradora por tanto del concepto de dimensión humana y fruto de una sensibilidad de interés previo por las cuestiones sociales en arquitectura. Por su parte, aludir a la relación que se establece entre el proyecto y las personas evidencia que existe un intercambio, un recorrido de ida y vuelta entre ambos,
de manera que el arquitecto, a través de la observación y el sentido crítico, llega a entender en profundidad sus condiciones para posteriormente tratar de elaborar propuestas orientadas a satisfacer las motivaciones y aspiraciones del ser humano. La principal hipótesis de la investigación es, por tanto, considerar que las ideas y principios que caracterizaron el concepto de dimensión humana de Aldo van Eyck impulsaron el conjunto de su obra, reflejándose a través de sus textos e influyendo en la elaboración de sus proyectos. En este sentido, y como refleja el propio subtítulo de la tesis, Escritos y Arquitectura, esta se organiza a partir del estudio diferenciado de estas dos actividades intelectuales complementarias. De este modo, una vez identificadas a través de sus textos las claves de cómo Aldo van Eyck entendió la dimensión humana de la arquitectura, se busca reconocer su influencia en la configuración de uno de sus proyectos importantes, la Iglesia Católica Pastor van Ars en la ciudad holandesa de La Haya. Respecto a los textos, y partiendo de la lectura del conjunto de sus escritos originales, el método empleado consiste en estudiar y analizar su discurso arquitectónico en busca de este concepto de dimensión humana, proponiendo su caracterización a través de 5 capítulos que abordan sus principales rasgos. En cambio, respecto a la obra construida y con la idea de poder acometer un estudio arquitectónico en profundidad, se propone el análisis de un único proyecto, su célebre iglesia en La Haya, con el objeto de identificar el modo en que van Eyck concretó su concepto de dimensión humana, o lo que es lo mismo, en qué forma éste influyó sobre su labor como proyectista. En cualquier caso, resultan fundamentales en la consecución de objetivos de la tesis toda la información arquitectónica original y los testimonios de primera mano que pudieron ser recogidos en los Países Bajos, sobre todo durante 2011 y 2012, gracias principalmente a una estancia investigadora en la Universidad de Delft, junto a Max Griselada y a Dirk van den Heuvel de la Chair de Arquitectura, así como otra en la Hogeschool van Amsterdam. Respecto al análisis arquitectónico de la iglesia, la información inédita recogida, que es gráfica en su mayoría, tiene su origen en la consulta de los 3 archivos que albergan material sobre el edificio, destacando el archivo privado de Aldo van Eyck, al que se accede gracias a la colaboración de su hija Tess van Eyck Wickham. En cuanto a la bibliografía, el conjunto de publicaciones consultadas se ha clasificado de acuerdo a 2 apartados principales. Por un lado, la bibliografía específica y la bibliografía general. Y a su vez, dentro del primer grupo, se diferencian entre las publicaciones o escritos del propio Aldo van Eyck, que en total ascienden a más o menos 120 textos diferentes, y luego las publicaciones escritas sobre él. Como ya se introducía anteriormente, la tesis se organiza en torno a 2 grandes partes o bloques principales. En primer lugar, el estudio de la obra escrita de Aldo van Eyck, y en el segundo lugar, el análisis de su iglesia en La Haya. En relación a la primera parte, las principales ideas con respecto a este concepto de dimensión humana para Aldo van Eyck, que está latente en la mayoría o en muchos de sus textos, se organizan a partir de estos 5 apartados que iremos viendo uno por uno. Decía Aldo van Eyck, no es cuestión de eclecticismo, es una cuestión de averiguación, no de cómo hacer una cocina en Japón o de cómo hacer una cocina en África, sino de cómo un hombre, una mujer y un niño comen en Japón y de cómo comen en el Sáhara. No voy a tratar de hacer una cocina para que podáis comer como lo hacen en Japón o como lo hacen en el Sáhara, sino simplemente representar los fundamentos sobre los que se basan, no un dormitorio, sino dormir. La finalidad de este primer capítulo es sentar las bases de la investigación teórica propuesta a través de una aproximación al tipo de relación que Aldo van Eyck entendía que debía de existir entre la arquitectura y sus futuros usuarios. En este sentido, es durante su etapa de formación en Suiza, Zúrich, 1938-1946, por eso él se libra de la Segunda Guerra Mundial, que como sabemos todos Alemania invadió Holanda aunque se había declarado neutral, él lo pasa todo en Suiza mientras estudiaba arquitectura, cuando van Eyck abre en esta época definitivamente los ojos y el corazón a la arquitectura moderna, ya que además en la ETH de Zúrich, donde él estudió, no eran precisamente vinculados al movimiento moderno los profesores que él tuvo. Esto él lo va a hacer de una manera importante, de manera decisiva, y le va a abrir sobre todo su pensamiento y su sensibilidad a una de las claves de toda su filosofía arquitectónica, incluso en general vital, ¿no?, que es el legado cultural de las vanguardias del siglo XX, las vanguardias históricas. Él es introducido en esta órbita cultural de las vanguardias en Zúrich, donde estaban muchos de los principales protagonistas de las vanguardias de la época, empezando por Tristan Tzara y acabando por Paul Loos y por Brancusi, etc.
de la mano de Carola Gideon Welker. Carola Gideon Welker, que es esta mujer que está aquí, que además es la mujer de Siegfried Gideon, que es el secretario por excelencia de todos los CIAN, del movimiento moderno. Los dos eran historiadores, eran discípulos de Wolfling. Ella se dedicó a lo que eran las artes plásticas y Siegfried Gideon, como sabemos, a la arquitectura, y concretamente fue prácticamente el secretario, ¿no? y el historiador de cabecera del movimiento moderno en muchos momentos. CW, que es como a ella le gustaba, Carola Gideon Welker, gracias a ella Aldo Van Eyck termina por asimilar y participar intensamente toda esta compartida visión del mundo de la vanguardia, o lo que ella llamaba, lo que llamaban todos ellos, la nueva consciencia, y del esfuerzo coral por contribuir mediante su producción artística y cultural a configurar entre todos ellos un nuevo entorno social, que es lo que llamaban una nueva realidad, donde el hombre moderno pudiera satisfacer sus necesidades y aspiraciones, tanto físicas como espirituales. Un cambio de paradigma sociocultural, capaz por tanto de transformar los modos de vida de las personas y las relaciones entre los individuos, construido a partir de la sensibilidad, la intuición, la convivencia con la naturaleza y en general de lo verdaderamente esencial de nuestro mundo, los fundamentos de la existencia. Por tanto, para Aldo Van Eyck su labor como arquitecto participa de un movimiento cultural colectivo propiciado, si se quiere, por una minoría intelectual cuyo fin es transmitir los valores de la nueva realidad al resto de la sociedad a través de su más valiosa y prácticamente única herramienta, ya que no contaban con poder político ni con poder económico, pero sí con la producción y el poder cultural. El segundo capítulo aborda el asunto de las raíces culturales en la configuración del hábitat humano. Fruto del tiempo que dedica durante toda su vida Aldo Van Eyck al estudio de civilizaciones primitivas del siglo XX, principalmente dos, la tribu de los Dogon, en el África sahariana, y la de los pueblos en Nuevo México, en América del Norte, Aldo Van Eyck no solo encuentra en ellas una auténtica fuente de inspiración y aprendizaje sobre lo verdaderamente esencial en arquitectura, sino que comprueba cómo las motivaciones y temáticas de cualquier manifestación artística resultan ser muy comunes a todas las culturas debido a la intrínseca relación existente entre estas y la propia naturaleza humana. Este particular interés de Van Eyck por estudiar el funcionamiento y las manifestaciones culturales de estas civilizaciones aisladas, libres por tanto de la mayoría o casi toda contaminación occidental, se explica en parte a partir de la crítica general ejercida por él y por gran parte de sus compañeros del Team Ten y de esa nueva generación o tercera generación del movimiento moderno sobre la arquitectura CIAM de su tiempo o la arquitectura de ese movimiento moderno más ortodoxo. Si el objetivo primordial de los artistas de la vanguardia, esta es la crítica que él, compartida por los otros miembros del Team Ten hacía, era contribuir a la creación de un entorno adecuado y coherente con las nuevas aspiraciones del hombre moderno, en base primordialmente a renovadores criterios filosóficos, ideológicos y sociales, Van Eyck consideraba desalentador que la arquitectura de este movimiento moderno ortodoxo, esta arquitectura vinculada a los CIAM, estuviera promoviendo la configuración de un hábitat construido a partir únicamente de algunos de los nuevos principios compositivos aportados por los artistas de la nueva consciencia, muy vinculado a la vanguardia. Para Van Eyck, la consideración de las raíces culturales en las realizaciones arquitectónicas de una determinada comunidad o sociedad tiene una consecuencia fundamental respecto a la dimensión humana de la arquitectura, que es el mayor grado de satisfacción de sus futuros usuarios causado por la reconciliación con sus modos tradicionales de habitar. Y los modos tradicionales de habitar es estrictamente los modos que están vinculados con la tradición de una determinada cultura, no con un lenguaje arquitectónico en especial, ¿no? Teniendo en cuenta que en su opinión el hombre como tal no ha variado prácticamente con el paso de los siglos, en esencia, para Van Eyck el principal reto de la arquitectura de su tiempo es reconciliar la práctica arquitectónica cotidiana con los valores fundamentales del ser humano. El tercer capítulo se analiza en él la figura de los niños en la arquitectura de Aldo Van Eyck. Basta un ligero conocimiento de la trayectoria del maestro holandés para saber que o hasta qué punto los niños supusieron un tema especialmente importante dentro de su obra. Además de sus numerosas y célebres intervenciones pensadas por y para los más pequeños, son abundantes también sus textos, en todos ellos las referencias y alusiones a la temática en cuestión. Esta foto es una foto bastante conocida del orfanato de Ámsterdam, que es una de sus obras más conocidas,
Y la curiosidad, que me lo contó su hija, que en general no se sabe, yo en ninguno de los libros lo había leído, es que el que aparece en la foto es su hijo, es Quentin, el hermano de Tess Van Eyck. En cada uno de los proyectos que acomete, dirigidos principalmente a los niños, Van Eyck trata por todos los medios de aproximarse a las especiales características de sus no menos especiales usuarios, de tal modo que la respuesta final al encargo no solo sea capaz de satisfacer sus necesidades inmediatas, sino también aquellas vinculadas con lo singular de su naturaleza, el reducido tamaño, el juego, la inocencia, la vitalidad, la ingenuidad. En este sentido, son abundantes a lo largo de sus textos las referencias directas a este universo infantil, planteando y plasmando por escrito las mismas ideas, premisas y reflexiones arquitectónicas que inspiraron sus proyectos y dejando constancia de cómo su propia sensibilidad e implicación profesional constituyen precisamente los garantes de un trabajo detallado, adaptado, certero y escrupuloso. El cuarto capítulo plantea una aproximación sobre aquellos aspectos o términos más característicos del pensamiento de Aldo Van Eyck. Fundamentalmente, los tres términos que están más desarrollados y que destacan, y además con muchas vinculaciones entre ellos, es el fenómeno gemelo o fenómeno dual, la relatividad y lo intermedio. A grandes rasgos, un fenómeno gemelo lo componen dos conceptos que aparentemente opuestos en realidad se complementan hasta el punto que uno necesita del otro para adquirir completamente su significado, generando así una entidad dinámica, una vinculación recíproca y activa entre ellos. Luz y oscuridad, interior-exterior, abierto-cerrado, colectividad-individualidad. En este contexto, Van Eyck apuesta por una arquitectura donde los conceptos de estas parejas no solo conviven, sino que llegan a retroalimentarse. Por su lado, la visión relativista de Aldo Van Eyck se explica casi a partir del significado estricto o científico del término. Es decir, si la teoría de la relatividad de Einstein enunciaba que la percepción del espacio y el tiempo depende del estado de movimiento del observador, de un modo coherente, Van Eyck considera que la unidad espacio-tiempo es un factor determinante en la configuración de la identidad de las cosas. De esta manera, aunque cualquier elemento de nuestro entorno presenta una identidad propia, no se debe entender esta como algo estático, sino como algo dinámico. En sus propias palabras, resulta necesario distinguir lo que es constante en todas las cosas y está en constante cambio para poder diferenciarlo de lo culturalmente irrelevante y espiritualmente fallido. Es decir, la verdadera identidad de las cosas queda definida por lo que es constante y está en constante cambio. Y consecuentemente, en el contexto de la dimensión humana de la arquitectura, Van Eyck confía en este proceso de observación sensible para descubrir y consolidar aquellos componentes susceptibles de conformar esa deseada nueva realidad. Por último, Van Eyck vincula conceptualmente lo intermedio con el esquema fundamental de la mente humana. Por tanto, al igual que en la mente del ser humano no existe una barrera rígida que divida lo emocional de lo intelectual, sino que más bien son elementos que se funden y complementan, también en arquitectura lo intermedio es a la vez abierto y cerrado, interior, exterior, etc., reconciliando así mitades enfrentadas y vinculando a su vez esta teoría con lo visto en el caso del fenómeno gemelo o fenómeno dual. Con el tiempo, Van Eyck llega a extender el significado de lo intermedio o concepto de umbral, es un término además que utilizaban también mucho los Smithson en el Tim Tem, en la mayoría de textos originales aparece el término doorstep, él en inglés utiliza el término in-between, que es el concepto al final de lo intermedio, de umbral. Él llega a extenderlo, como decía, hasta abarcar cualquier relación importante entre persona y objeto o entre persona y persona. Y de ahí la vinculación también con todos los niveles de asociación en el manifiesto de Dore, escrito por Alison Smithson, un poco recogiendo todo el sentimiento del Tim Tem, etcétera, etcétera, ¿no? Todo está muy vinculado. Bueno, yo como un pequeño apunte por reivindicar, ¿no? Al final cada uno, yo siento como más predilección por Aldo Van Eyck, dentro de que admiro a todo ese gran equipo, ¿no? Que fue el Tim Tem. Pero sí que es cierto que el primero de todos ellos que empezó a levantar la voz fue Aldo Van Eyck. De hecho, el primero de todos ellos que fue al Congreso de 1947 de Bridgewater, en el CIAM, que es donde empezaban a aparecer las primeras voces críticas de la tercera generación, fue Aldo Van Eyck, un congreso en el que los Smithson ni aparecieron, ¿no? Es decir, ya fueron en congreso posterior, donde ya se encontraron y es cuando se forma el Tim Tem, previamente, que es en el congreso
de 1953 en Aix-en-Provence, en Francia, y a partir de ahí se monta el Team Ten, Manifiesto de Dore en el 54, pero él ya en el 47, 49 estaba levantando la voz. Además, en un contexto donde Le Corbusier, cuando le escuchó hablar, dijo: por fin alguien introduce el término imaginación en el contexto de los CIAM, que hacía mucho tiempo que estaba olvidado, ¿no? Entonces la figura de Aldo Van Eyck en realidad fue muy incipiente y fue muy motor cultural y de cambio intelectual en esta generación o en esta década de los años finales de los 40, incluso principio de los 50. En cualquier caso, como decía, retomando, la importancia para él es que, tanto en arquitectura como en urbanismo, el concepto de dimensión humana preste una especial atención a todos estos espacios intermedios que en el fondo es donde las personas se encuentran y se relacionan. Finalmente, el último capítulo representa un doble cometido. Por un lado, poder relacionar el concepto de dimensión humana de Aldo Van Eyck con el desarrollado por otros discursos arquitectónicos o artísticos próximos, sobre todo del siglo XX. Y también, por otro lado, aprovechar estas vinculaciones conceptuales o programáticas para abordar el resto de aspectos que terminan de caracterizar dicho concepto. Dos son los temas de discusión que se destacan en este capítulo. Uno es derechos colectivos y derechos individuales de los usuarios de arquitectura, y otro es participación popular y herencia cultural en arquitectura. El punto de vista que tiene Aldo Van Eyck sobre el papel desempeñado por la producción industrial y por la estandarización en el proceso arquitectónico supone el punto de partida para abordar la temática de los derechos colectivos e individuales en arquitectura. A este respecto, su actitud no tiene tanto que ver con que se oponga al progreso introducido por los avances tecnológicos, que en gran parte es la base de los postulados de la arquitectura vinculada al movimiento moderno. No es solamente una cuestión de lenguaje arquitectónico, es también una confianza en la prefabricación, en la estandarización, en la modulación, en los nuevos materiales, el hormigón, el acero, el vidrio que tanto fascinó a Bruno Taut, a toda la exposición en Colonia del Verbum de 1914 y que tenía fascinados luego a la Bauhaus. Es decir, todo ese contexto, él no se opone, ¿no?, a esa arquitectura basada un poco en los adelantos tecnológicos a nivel de materiales y de praxis constructiva, sino que lo que dice es, denuncia la excesiva confianza que depositan muchos de estos arquitectos vinculados a un movimiento moderno excesivamente rígido u ortodoxo, en esta confianza técnica en la tecnología o en la técnica, ¿no? Máxime si, que es lo que considera Van Eyck, este protagonismo otorgado acaba estando en detrimento de otras componentes tan fundamentales en arquitectura como habitualmente olvidadas en esta fase de la arquitectura moderna por este colectivo de arquitectos a los que ellos se dirigen las críticas, como la imaginación, la creatividad y sobre todo la atención a las necesidades particulares de cada usuario, más allá de esa idea del superindividuo, el movimiento moderno, el módulo de Le Corbusier, etc. En cuanto a la participación popular y herencia cultural en arquitectura, Van Eyck, como ya veíamos, apuesta por recuperar la sabiduría contenida en los modos tradicionales de habitar del hombre, que no en el lenguaje tradicional arquitectónico. Además de los condicionantes o medios económicos disponibles, para él la caracterización del entorno construido dependerá inevitablemente de las particularidades culturales que definen y diferencian a cada comunidad y de la propia implicación en esta en la consecución de los objetivos arquitectónicos. En este sentido, Van Eyck acotaría la participación de los futuros usuarios en el proceso arquitectónico tanto al principio, a nivel por tanto más informativo de consulta. Esto está muy vinculado también últimamente, hace ya tiempo que está bastante de actualidad, todo el tema de los sistemas, los modelos participativos. En realidad el estructuralismo holandés, del que Van Eyck es en gran parte, junto con Abraken, que es el padre teórico a partir del libro de la teoría de los soportes, pero él con el orfanato es un poco el alma mater también del estructuralismo, son un poco adelantados a su tiempo, ¿no?, fomentando estos sistemas participativos del usuario en el proceso arquitectónico. Pues él considera que esa participación debe estar al principio, tienen que ser escuchados, y también al final, ¿no?, vinculado pues con su planteamiento estructuralista, cuando ya se les ha propiciado un marco o soporte arquitectónico adecuado que luego ellos ya pueden particularizar a sus necesidades singulares. Respecto a la segunda parte de la tesis,
Además de profundizar en el estudio de la Iglesia desde diferentes puntos de vista, la sucesión de capítulos propuestos permite ir exponiendo las principales aportaciones y conclusiones respecto a los objetivos generales de la investigación, y los títulos un poco generales que vamos a ir viendo son estos, de manera un poco resumida. Como he comentado antes, me ciño un poco al formato de la tesis. Yo me acuerdo que Eduardo me dijo, es una lectura, te tienes que ceñir a una lectura de tesis, y en su momento no quise hacer un capítulo final de conclusiones, ¿no? Sino que quise ir intercalando las conclusiones en aquellas diapositivas donde se iban profundizando sobre los temas y las consecuciones y los logros más importantes obtenidos. Entonces, en principio, veréis aparecer como las conclusiones, en lugar de estar como en un capítulo, van estando dosificadas, yo creo que de una manera más amena, en principio en tipografía roja, ¿no? Las aportaciones y conclusiones de tesis van estando intercaladas con toda la documentación gráfica que aporta, por otro lado, a la investigación. Contextualización del proyecto, ¿no?, de la iglesia Pastor Banàs en La Haya. Durante gran parte de 1960, un proyecto de arquitectura centra la atención profesional de Aldo van Eyck, que es la iglesia católica Pastor Banàs, situada en la ciudad neerlandesa de La Haya. Es en junio de 1963 cuando el consejo de la parroquia, que dependía del obispado de Róterdam, encarga al estudio de arquitectura de Aldo van Eyck la redacción de un proyecto de iglesia de nueva planta. El solar en cuestión se hallaba en el barrio de Los Duinen, en la ciudad de La Haya, un barrio residencial situado bastante en paralelo al mar y al noroeste de la ciudad. Y a pesar de tratarse de una parcela urbana, la presentación o la presencia de un canal urbano está lleno, si los que habéis estado en Ámsterdam, en otras ciudades holandesas, hay muchísima agua y la tienen muy canalizada, entonces son canales urbanos. En muchos casos son navegables, en otros casos simplemente tienen una función paisajística y de drenaje del territorio. Llama mucho la atención un poco que, aunque es una parcela urbana, está dentro como de un gran jardín, ¿no?, como de un bosque urbano, con un canal que lo separa un poco del viario al que le da acceso. Y también una parcela que, para ser una iglesia, tampoco era demasiado grande, ¿no?, unos 40 por 48 metros, y todo esto al final condicionará el proyecto. Entre las pocas limitaciones que le puso el propietario, que era el obispado de Róterdam, en definitiva, había una condición que Aldo van Eyck debía aceptar para recibir el encargo, que era escoger, y le dejaban escogerlo a él, un compañero con experiencia en la construcción de iglesias católicas, porque hay que decir que Aldo van Eyck era absolutamente agnóstico a confesional, no era católico para nada. Entonces yo creo que era la única duda que tenían un poco sobre que pudiera entender las verdaderas necesidades, pero en realidad no sabían que para Aldo van Eyck, si algo era importante, era esa atención pormenorizada al usuario. Aunque él no fuera católico, era capaz de empatizar e investigar sobre cuáles eran las verdaderas necesidades de un espacio para dar lugar al recital o al desarrollo de cualquier tipo de sacramento o culto católico, ¿no? En ese sentido, él, por tanto, tenía que elegir y aceptar un compañero con experiencia en la construcción de iglesias católicas que iba a actuar como supervisor del proyecto. Para tal fin, Aldo van Eyck decide llamar a una persona que, aunque no era muy próxima a su entorno más inmediato o a su círculo más íntimo, parecía ser para él, y al final efectivamente lo fue, la idónea para juzgar un poco el proyecto por su talante y por su formación, que era Hans van der Laan, que era, aparte de arquitecto, era un monje benedictino y un buen arquitecto. Aunque el proyecto contó desde bien pronto con el visto bueno de la supervisión de Hans van der Laan, sucesivas complicaciones contribuyeron a que el inicio de las obras de construcción se dilatase cerca de un lustro, provocando que no fuera hasta más o menos el 15 de agosto de 1968 cuando se concediera el permiso para iniciar las labores de construcción, que se desarrollarían entre septiembre de ese año, de 1968, y noviembre de 1969, un año y 2 meses, poco más. Por aquellos mismos años, Aldo van Eyck estuvo desarrollando otro proyecto religioso que representaría una influencia destacada sobre este proyecto de Pastor Banàs, que es una iglesia en la ciudad neerlandesa de Driebergen, conocida como The Wheels of Heaven o Las Ruedas del Cielo. Como breve apunte, esta iglesia nunca se construyó, fue un proyecto, mejor dicho, un concurso que él ganó, redactó el proyecto, además un concurso internacional al que fueron arquitectos de fuera de Holanda, pero sobre todo los más importantes de la época de Holanda, y lo ganó él, pero al final el proyecto no se acabó construyendo, no por un tema de su proyecto, sino por cuestiones del promotor, ¿no? Entonces, esta iglesia, aunque no se construyó, el proyecto sí que lo desarrolló, y más allá de la disparidad que existe entre este proyecto y el de la iglesia en Pastor Banàs, los emplazamientos y el resto de diferencias, ambos diseños compartieron
una premisa fundamental para Aldo van Eyck, que era proyectar edificios atravesables y satisfacer esa idea de lugar de paso, una iglesia como lugar de paso, ¿no? En Pastor Van Ars, Aldo van Eyck recupera y redefine un elemento clave, elemento, no lenguaje, en la composición tradicional de las iglesias católicas, que es la nave central. La reinterpretación que hace de este elemento arquitectónico parte de un leitmotiv esencial dentro de su discurso teórico, que es cuestionarse las jerarquías y lo invariablemente establecido a favor de una mayor relatividad, de ahí el término que destacábamos antes. De este modo, el principal cometido de esta nueva nave ya no será el de conducir a los feligreses o a los fieles hasta el altar de la iglesia, ni a ellos ni sus miradas, porque si algo tiene el rito de la liturgia católica es que es un rito focal, tiene que estar focalizado hacia donde está el sacerdote que celebra toda la Eucaristía o el sacramento de turno, a diferencia de otras religiones donde el rito fundamental no está tan focalizado. El cometido, por tanto, de la nueva nave central que él va a proyectar se queda con el elemento, pero no con la función en sentido del programa que quiere desarrollar. Tampoco va esta nueva nave a alojar a todo o parte de los fieles o de los feligreses durante la celebración del rito religioso, sino que más bien al contrario, esta nave central, que es la foto de la izquierda que aparece ahí, su función fundamental será el de organizar en torno a ella, en torno a esta nave central, en torno a ese gran espacio principal, todo el interior del templo y dotarle además de un lugar representativo que vincula al edificio de un modo respetuoso y culto con la tradición cristiana. Complementariamente, hubo también una voluntad por parte de Van Eyck de formalizar en esta nave central una suerte de circulación o tránsito espiritual a través del interior de la iglesia. De acuerdo con los testimonios del antiguo sacerdote y de la administradora de la parroquia, José Temberger, quienes mantuvieron en su día largas conversaciones respecto a la iglesia con el maestro holandés, el referente de Aldo van Eyck, según ellos me contaron, para proyectar este espacio longitudinal y despejado, susceptible de ser recorrido de una manera reflexiva, fue la Vía Dolorosa, ¿no? La calle de la ciudad santa de Jerusalén, considerada por la tradición cristiana como parte del itinerario que llevó Jesucristo, camino de su crucifixión. Que estaba yo pensando, que me venía a la cabeza que llegase a la conferencia una semana antes y lo clavamos, ¿no? Con todos estos temas, en plena Semana Santa. En cualquier caso, un hecho determinante condicionó el proyecto de Pastor Van Ars. Esto es una parte importante que hay que reconocer desde el principio incluso de su génesis, ¿no? Que fue la celebración del Concilio Vaticano II. Ahí, de hecho, no fue el único proyecto. Todos los que aquí más o menos conocemos, bueno, las iglesias de Miguel Fisac y de tanta gente de la época, ¿no? Se han escrito incluso libros específicos, fruto de tesis sobre el espacio religioso, la investigación. Todas estas iglesias que se produjeron durante los 60 en España y fuera de España fueron al calor del Concilio Vaticano II. Sin el Concilio Vaticano II, que tuvo ese carácter aperturista, no se hubieran podido desarrollar este tipo de espacio arquitectónico porque lo impedía el propio código interno, del que al final no deja de ser el promotor de la iniciativa, que es la Iglesia Católica, el obispado o quien sea, ¿no? De quien dependa. En cualquier caso, la celebración del Concilio Vaticano se desarrolla entre el 62 y el 65 y representó un símbolo inequívoco en la mentalidad aperturista y dialogante que experimentó en este momento la Iglesia Católica en esta década de los años 60 y que es en última instancia a partir de estas nuevas líneas de actuación como Aldo van Eyck puede afrontar el innovador planteamiento de su proyecto. Respecto a la información gráfica de la Iglesia, el capítulo pretende recoger todo el material gráfico existente sobre la iglesia Pastor Van Ars en el momento de finalizar la investigación de campo sobre el edificio, allá por durante los años 2011 y 2012 fundamentalmente, ¿no? En aquel momento, sobre todo, se logra tener acceso físico a las 3 fuentes que se conoce cuentan con la información original y mayoritariamente inédita hasta el momento de la tesis sobre el proyecto, todas ellas ubicadas en los Países Bajos, que son los 3 archivos que aparecen en pantalla. Por un lado, el archivo privado del arquitecto, a diferencia de otros muchos arquitectos, sobre todo en los Países Bajos, donde tiene una institución muy potente que es la NAI, de toda la vida, que ahora se llama en holandés, está mi compañera Alicia, que además ha sido conservadora del estudio de Aldo van Eyck durante años, la curator que decimos.
Ella habla un poco de holandés, yo no, pero creo que se dice el Het Nieuwe Instituut, traducido al español el nuevo instituto. Para todos nosotros lo que toda la vida ha sido la NAI de Rotterdam, ¿no? Entonces, ya Bakema y muchos arquitectos importantes cedieron todo lo que era su archivo privado o sus familias cuando murieron, incluso algunos en vida. Aldo Van Eyck no. Todo el archivo de Aldo Van Eyck es privado y es propiedad de la familia y lo gestiona fundamentalmente su hija. El segundo archivo es el archivo del cliente, el archivo de la iglesia, que además lo tenían allí en la casa parroquial. Toda la copia del cliente la tenían en la casa parroquial de la iglesia de Pastor Banás, y yo tuve la suerte que las monjitas que cuidaban me dejaron pasar allí muchas mañanas mirándolo todo, abriendo todas las cajas. Me costó, pero al final lo conseguí. Y luego, por último, el archivo municipal de La Haya, pues, del Departamento de Urbanismo del Ayuntamiento, que es consulta pública. Este plano de situación permite contextualizar la iglesia en su entorno más inmediato, así como apreciar el solar de partida con el que contó Aldo Van Eyck, que es el rectángulo marcado por los puntos A, B, C y D. Aparte de la cubierta de la iglesia, donde se aprecia claramente el protagonismo de las geometrías circulares de los lucernarios principales, dos son los elementos que, como antes ya comentaba, llaman más la atención. Uno es el canal de agua y otro es toda esa vegetación de jardín urbano en la que se inserta el edificio. Las planimetrías incluidas en la tesis corresponden a redibujados que reflejan la situación real del edificio, incluyendo por tanto sus modificaciones, que las ha sufrido pequeñas, pero algunas no tan pequeñas, a fecha de 2012. El proyecto original se acaba en 1969. En este caso, además, unos dibujos que mi amiga Alicia, mi compañera, también me echó una mano para acabar de desarrollar. En este caso, la planta de cota cero nos ayuda a entender mejor la organización espacial del proyecto, aunque ahora la veremos un poquito mejor. Se trata de un edificio único. Se diferencian claramente 4 ámbitos que corresponden a usos y objetivos arquitectónicos distintos: la casa parroquial, la nave central, la zona destinada propiamente a la liturgia y a la celebración de los sacramentos católicos, también llamada zona de cripta, llamada incluso por él zona de cripta, y luego una zona de ampliación de culto pensada para los meses de verano o para algún tipo de, de algún caso que haya mayor afluencia de feligreses. Esta combinación de una sección longitudinal con la planta primera, porque es una planta primera, se ve la distribución de la planta de arriba, la casa parroquial, que es donde en su momento vivía el párroco y ahora vivían, al menos en la época que yo estuve allí y coincidía con ellas, tres monjitas, más eran jóvenes. Esta combinación de las dos planimetrías permite apreciar con más claridad el juego espacial propuesto en el interior. Es decir, mientras que la nave central se erige como el volumen principal del edificio, la casa parroquial es la única pieza del conjunto edificado con 2 plantas construidas. El resto es todo una planta única con distintas alturas. Por otro lado, resulta evidente también que la iluminación de la iglesia es únicamente cenital y se resuelve a partir de los lucernarios circulares principales, 4 para la zona de la nave central, 8 para la zona de cripta y 2 para la zona de ampliación, y luego hay otros pequeños óculos más pequeñitos. Perteneciente a un juego de fotografías de la época conservadas por la familia Van Eyck, esta imagen ofrece una vista frontal de la iglesia, representativa de la que disfrutaría cualquier transeúnte en el momento en que se construyó la iglesia, porque a día de hoy hay un montón de árboles mucho más frondosos, que caminase por el viario de acceso a la misma. Como se adelantaba hace un momento, el edificio se sitúa tras un canal de agua y sensiblemente deprimido, con objeto de minimizar su impacto visual e integrarlo en ese entorno paisajístico. Esta instantánea es muy interesante y recoge una vista parcial de la nave central de la iglesia. Este espacio queda parcial o principalmente caracterizado por su generosa altura libre, los esbeltos y elegantes tramos de muro de bloque que se elevan exentos hasta la cubierta, y por supuesto los lucernarios cilíndricos de gran tamaño que colonizan el plano del techo. Las anotaciones del lateral corresponden al propio Aldo Van Eyck y reflejan cómo la fotografía debió de satisfacer sus expectativas, ajustándose al tipo de imagen interior que deseaba transmitir. Esta fotografía capta el espacio dedicado a las celebraciones religiosas o zona de cripta. En primer término se aprecian los bancos de madera destinados a los asistentes a la liturgia, frente a los cuales, y centrado respecto a la longitud de la nave central, se distingue el austero altar principal de la iglesia. En cualquier caso, resulta evidente que una vez más el protagonismo del espacio lo acaparan
los imponentes tambores de hormigón que introducen luz cenital en el ámbito. Esta fotografía es, bueno, es como una curiosidad, además yo creo que muy bonita, porque estando allí yo tuve la suerte de conocer todavía en vida a Hani van Eyck, a la mujer de Aldo van Eyck. Aldo van Eyck había muerto en el 98, 99, creo que el 98. Pero su mujer, que también era arquitecta y que algunos de los proyectos los hizo con él, todavía vivía, pero estaba muy mayor y con mucho Alzheimer, ¿no? Una anciana entrañable, que Alicia también la ha conocido mucho. Y entonces cuando la hija me contó, enseñándome esta fotografía que me dejó también utilizar y tal, que eran estudios, ¿no? Que la propia esposa, Hani van Eyck, que era también una muy buena arquitecta y una persona muy sensible y muy culta por todo el ámbito artístico, etcétera, que eran estudios fotográficos que ella había hecho con anotaciones, con el fotógrafo para repetir. Bueno, a mí me resultó como una anécdota como muy bonita, ¿no? Esa mujer tan entrañable que todavía había podido conocer en vida, pero que ya no sabía todo lo que había aportado al estudio de arquitectura a ella junto con su marido, ¿no? Pero la fotografía es de ella, es todo el estudio fotográfico, es una de las capillas interiores que hay, concretamente la dedicada a la Virgen María de la iglesia, porque la iglesia, creo que ha quedado claro, lo he repetido varias veces, pero es una iglesia católica. A priori la gente parece que es una iglesia protestante, en los Países Bajos hay muchos protestantes también, y por la configuración, por la austeridad, parece que es una iglesia protestante, pero no, es una iglesia católica, eso creo que ha quedado claro desde el principio, ¿no? El valor añadido, por tanto, de este documento reside en que es un estudio fotográfico realizado, como decía, por Hani van Eyck, ¿no? Y es con el papel sulfurizado y sin el papel sulfurizado escaneada la imagen. Este siguiente apartado, el segundo, aporta una muestra comentada de todos los bocetos originales de la iglesia, al menos todos los a los que yo tuve acceso, y permite apreciar las diferentes estrategias de proyecto barajadas por Aldo van Eyck en los primeros estadios del mismo, ¿no? Es, bueno, para mí, yo lo dije el día de la exposición de la lectura de la tesis y hoy lo vuelvo a decir aunque no esté aquí, pero bueno, la tesis, los agradecimientos quedaron por escrito. Nunca agradeceré lo suficiente que me pudiera dejar estar en aquel estudio todas las veces que pude ir y abriendo esos archivadores con esos dibujos originales que eran, yo creo que todos ahora podréis apreciar lo especiales que son, pero de poder tenerlos y poder, además viendo cómo él dibujaba en papel sulfurizado y ponía el color por detrás, no sé, es como un legado que para mí fue un privilegio, ¿no? Y una suerte y estaré siempre agradecido. A diferencia de los planos delineados de la iglesia, que vamos a abordar después, la característica ausencia de fechas en el conjunto de estos dibujos, su elevado número y también la disparidad de muchas de las propuestas incluidas, dificulta establecer un orden cronológico documentado entre ellos. Y probablemente igual es que nunca existió, porque también es muy frecuente en el proceso de proyecto del arquitecto hacer como ir, volver atrás, retomar un momento dado donde te has dejado una idea, la recuperas, y en ese proceso como un poco de feedback, me gusta mucho utilizar anglicismos, pero es como ese feedback de ir y volver. Es que hay veces que hay proyectos que podía parecer que tenía rasgos de que parece que eran posteriores, pero es que a lo mejor había vuelto a lo que hacía un mes había pensado, ¿no? Entonces es complicado. De hecho, y eso me lo confesó el que fue el antecesor de Alicia, el curator de allí, del archivo, cuando yo estuve, ellos no habían tampoco podido establecer una cronología adecuada, hasta el punto que, exacto, que en el estudio habían experimentado esa dificultad y se habían limitado al final en catalogar, tampoco se dedicaban a hacer una investigación, sino que estaban catalogando y cuidando un poco el material, pero se habían limitado al final a catalogar y agrupar los planos, los bocetos, por tipos, contenidos o incluso por similitudes cromáticas. La tesis en definitiva incluye 26 de estos bocetos originales, en gran medida inéditos hasta la fecha, y además de proponer un recorrido que va de los dibujos más sencillos o aparentemente más primitivos a los más complejos o evolucionados, cada uno de ellos es analizado atendiendo principalmente a las intenciones y cambios introducidos por van Eyck respecto a la progresiva configuración del proyecto. Por otro lado, a partir de la recopilación de bocetos de escrita, el apartado este de la tesis se concluye con una aproximación a la expresión gráfica desarrollada por Aldo van Eyck como proyectista. En este sentido, a partir de la caracterización y análisis de una serie de bocetos representativos, es posible aproximarse a lo que sucede
en el resto de la colección de bocetos de Pastor Banàs. Si por un lado se ha podido comprobar la gran coherencia entre desarrollo de proyecto y grafismo, algo muy importante, al menos en la docencia de arquitectura de proyectos es algo muy importante para los alumnos, yo creo, de la que hace gala el maestro holandés en este caso, esa coherencia, también la descripción de estos dibujos permite identificar la estrategia gráfica desplegada. Es decir, los dibujos seleccionados muestran cómo en cada una de las etapas del proceso del proyecto Aldo Van Eyck recurre a diferentes formas de expresión gráfica según las necesidades de cada momento o fase de diseño del proyecto. Desde dibujos iniciales que contribuyen a reflexionar sobre la propuesta y configurar la idea de proyecto, dibujos intermedios que le permiten al arquitecto representar lo ya decidido y más o menos proyectado, y dibujos detallados que terminan de definir el proyecto. Comparado con los bocetos originales, el numeroso conjunto de planos delineados de la iglesia representa un material mucho más complejo que va a permitir abrir diferentes líneas de trabajo. Con el fin de poder documentar cada uno de los ejemplares consultados, se procedió a realizar una catalogación de todos mediante una sencilla ficha, a partir de un criterio inicial de clasificación cronológica y agrupados a partir de juegos de planos. Los datos elementales que se recogen son descripción del contenido arquitectónico del plano, nombre propio del plano, fecha, autoría o firma y escala. Esta catalogación completa queda recogida en el tercer apéndice de la tesis. Una vez descritos y clasificados todos los planos delineados a través de la catalogación de cada uno de los 3 archivos consultados, se elaboró un estudio comparativo, que son esta pequeña muestra de una tabla mucho más grande que se elaboró, con el fin precisamente de poder localizar de un modo rápido y sencillo cada uno de los ejemplares distintos, controlar un poco el paso del tiempo, saber dónde existía tal archivo de planos y para años venideros saber que ahí al menos a fecha de 2012 tenían todo eso y poder consultar de una manera más eficiente los planos en los distintos archivos. La tabla, esta es una pequeña muestra, permite por tanto caracterizar el modo como está distribuido todo el material gráfico, pudiendo apreciar distintas conclusiones y distintos aspectos y curiosidades importantes, como en qué archivo se encuentra un mayor número de planos, qué planos están compartidos por más de un archivo o qué planos solamente se encuentran en uno de los 3 archivos. El tercer capítulo estudia, por tanto, de forma detallada la evolución del proyecto de la iglesia y propone, aquí sí, de una manera como más segura, una hipótesis al respecto a partir principalmente de la información contenida en todos los planos delineados consultados. Con independencia del gran valor gráfico y documental que encierra todo este ítem de la tesis, desde un punto de vista arquitectónico se valora de forma especial el ejemplo de depuración formal y conceptual que encierra la evolución descrita. La secuencia evolutiva del proyecto, organizada a partir de 10 niveles principales, muestra cómo revisión tras revisión Aldo Van Eyck lo va liberando progresivamente de aquellos aspectos que interfieren con sus verdaderos principios generadores. De este modo, se considera que cada uno de los pasos dados supuso un salto cualitativo en el proyecto, fundamentalmente en términos de coherencia y solidez. Sin embargo, en virtud de su discurso teórico, este hecho adquiere un significado más profundo, ya que para alguien como Van Eyck, tan comprometido con la búsqueda de lo elemental y lo esencial en la arquitectura, la depuración formal y conceptual de este proyecto debió adquirir un significado más profundo. Por otro lado, esta alusión a la búsqueda de lo elemental en arquitectura remite directamente a una constante en la trayectoria de Aldo Van Eyck, que es esa especial atención por los usuarios de sus proyectos y por las personas en general. Como ya se ha descrito anteriormente, este hecho parte de su convicción heredada de las vanguardias de principios del siglo XX, de que los arquitectos pueden contribuir a la construcción de un mundo mejor, un mundo preferible, a partir de los valores verdaderamente esenciales de la humanidad. En este sentido, el modo y grado como Van Eyck se implica en sus proyectos está íntimamente relacionado con su deseo de contribuir a la construcción de este sueño compartido. De acuerdo con esto, su interés por lo esencial en la arquitectura no respondería entonces a una voluntad personal de configurar un lenguaje arquitectónico reconocible y propio, sino más bien a un intento de fomentar aquellos valores elementales del mundo, verdaderos artífices del cambio de rumbo esperado y piedra angular del bienestar de la sociedad. Por tanto, para este encargo de la Iglesia en La Haya,
Van Eyck se entrega a la búsqueda de la pureza formal, espacial y constructiva del proyecto. Cuando lo hace, no está sino aplicando la esencia de sus principios teóricos a su propio ejercicio profesional. Una arquitectura surgida y configurada a partir de unos determinados ideales se convierte de este modo en transmisora de los mismos para todos aquellos que lleguen a interactuar con ella. Complementariamente, parece claro que en el caso de la Iglesia la singularidad del programa supuso un extra al planteamiento genérico de identificar el lenguaje arquitectónico con los valores esenciales de la nueva realidad. Es decir, además de articular la difusión de unos determinados principios, Van Eyck parte de su propio discurso arquitectónico para configurar un espacio religioso que busca satisfacer del mejor modo posible las necesidades, en este caso, de la comunidad de esta parroquia católica. Y por tanto, con independencia de que a priori cualquier estrategia de proyecto de un arquitecto de la nueva consciencia pueda surgir de las geometrías y conceptos esenciales en arquitectura, el modo en que el edificio fue evolucionando se debe a una consideración simultánea y sensible sobre las particularidades del programa de necesidades de una Iglesia católica. En este sentido, la limpieza y depuración de las formas del edificio, del espacio interior e incluso de la solución constructiva contribuyeron claramente a generar un ambiente equilibrado, estable y desprovisto de artificios, un espacio capaz de invitar a los fieles a la paz y a la oración. A este respecto, quizás el más claro indicador de este punto de vista se encuentre en la especial atención que Aldo Van Eyck presta en este proyecto al tratamiento de la luz natural y que es el último capítulo de la tesis. Si la manera de depurar la volumetría del edificio o su solución constructiva puede entenderse como líneas de actuación a caballo entre la búsqueda de aquellos principios esenciales en la arquitectura y la sensibilidad por el programa en cuestión, la evolución del planteamiento de la iluminación cenital de la Iglesia representa una muestra inequívoca del interés de Van Eyck por dar una respuesta adecuada al uso de Iglesia católica. En definitiva, esta evolución descrita del proyecto de la Iglesia Pastor Van Ars pone de manifiesto la preocupación de Van Eyck por los usuarios de esta parroquia en particular y por las cuestiones humanas o sociales en general. El cuarto capítulo se ocupa del esquema compositivo de la Iglesia. En este sentido, es curioso que el estudio pormenorizado del proyecto permitió reconocer, además, luego sí queda tiempo porque si no, no me quiero alargar, cómo caí un poco en la cuenta que fue un día visitando la iglesia y hablando con una de las hermanas, de las monjas que cuidaban la iglesia, que había estudiado exactas. Y hablándome de las matemáticas, de repente caí en estas proporciones de 3, 5 y 8, las percibí en la modulación. Entonces, a partir de ahí la investigación permitió llegar a reconocer la presencia de la sección áurea y el rectángulo áureo y la secuencia de Fibonacci en el diseño de la planta del proyecto. Concretamente, se ha detectado que el rectángulo en el que se inscribe la planta general de la iglesia se elabora a partir de una modulación o retícula de 5 filas por 8 columnas que vincula el diseño, por tanto, con los números de Fibonacci con la propia sección áurea. Dentro del conjunto de bocetos y planos delineados de la iglesia es posible detectar algunos dibujos que parecen acusar la huella de esta modulación geométrica, corroborando no solo la teoría expuesta, sino señalando que se trataría de un aspecto contemplado desde las primeras fases del proyecto y mantenido durante la evolución del mismo. Teniendo en cuenta que de forma habitual Aldo Van Eyck afrontaba la concepción y diseño de sus proyectos a partir de la planta, el hecho en cuestión adquiere una incidencia mayor. No hay constancia, no hay ningún sitio donde Aldo Van Eyck dejara por escrito esta voluntad priorística y tampoco había ningún testimonio. La propia hija de Aldo Van Eyck me dijo que ella nunca la había escuchado. De ahí un poco que hubo que hacer como un montón de comprobaciones. Entonces, esa confesión por su parte no está. Es curioso, ¿no? Un arquitecto que por un lado pertenece al movimiento moderno, que querían romper con todo lo establecido, ¿no? Con la arquitectura tradicional, pero tradicional entendido como arquitectura historicista, ¿no? No con los modos tradicionales de habitar. Bueno, es que acaba utilizando la sección rectangulario para considerar la planta de un proyecto que al final pues, fue bastante transgresor, un bloque de hormigón sin revestir y bueno, todo lo que vamos a ver que quedan solamente 2 capítulos por acabar de ver. Pero en cualquier caso, parece lógico pensar que tras la decisión de Van Eyck de considerar las reacciones de Fibonacci y la sección áurea en el diseño de la iglesia, existiría una voluntad de dotar al edificio de aquellas cualidades que históricamente
que es un recurso no solamente ya de la Grecia clásica, sino que está demostrado, creo que hay artículos de investigación que demuestran que ya en Egipto, incluso en Mesopotamia, ya manejaban lo que era la sección áurea y la vinculación con concepto de belleza, vinculada a las proporciones, etcétera, ¿no? El hecho es que siempre se ha vinculado el uso de la sección áurea históricamente con el orden, la armonía y la belleza del proyecto o del diseño o de la creación artística en cuestión, ¿no? Sin embargo, de acuerdo con el concepto de dimensión humana de la arquitectura que hemos visto ya en Van Eyck, resulta más que probable que este hecho, utilizar la sección o el rectángulo áureo en el proyecto, no constituyera un fin en sí mismo, sino más bien un intento de optimizar la experiencia del edificio por parte de sus futuros usuarios. Es decir, si en relación con el propio programa de Iglesia Católica sería imperativo generar un ambiente interior que invitase a la quietud, a la reflexión y a la experiencia religiosa, qué mejor modo de lograrlo que componiendo un espacio arquitectónico armonioso y equilibrado, capaz de contribuir a una vivencia de este tipo por parte de sus usuarios. Y yo puedo confirmar, y los que aquí han estado en la iglesia, que efectivamente la experiencia espacial y sensorial del interior de esa iglesia es esta. Es la sensación. Yo creo que hay una estrategia muy evidente, ¿no? El hecho de eliminar todo hueco en toda la envolvente, en todo el perímetro, ¿no? En todo lo que es los alzados o las fachadas del proyecto, y que estrictamente la luz entre cenitalmente, hay un momento en el que te llega a introducir como en un mundo en paralelo, ¿no? Con algo que no quiero desvelar luego, ¿no? Pero que es un efecto que él también pretende y consigue lograr con esa estrategia de proyecto. Apoyado en cualquier caso en el conjunto de planos técnicos consultados, también mostrados anteriormente, el capítulo quinto, el penúltimo, se ocupa de analizar el esquema constructivo de la iglesia. A pesar de la singularidad o aparente complejidad de su planteamiento, el proyecto en realidad se organiza a partir de un esquema constructivo, racional y modulado. En este sentido, la manera de acometer la materialización del edificio converge asimismo con la depuración formal desarrollada a lo largo de la evolución del proyecto, abordada en el capítulo anterior, incidiendo así sobre esa búsqueda de lo esencial en el lenguaje arquitectónico tan distintiva de la arquitectura de Van Eyck. Todos los paramentos del proyecto se formalizan mediante fábrica no revestida de bloque de hormigón, con la excepción del volumen dedicado a la casa parroquial, construido a partir de ortodoxos muros de carga perimetrales en bloque de hormigón. El resto del edificio se estructura básicamente a partir de 6 planos constructivos paralelos. Estos: los 2 que ocupan las posiciones externas y que coinciden con la ubicación de los cerramientos principales, y los 4 intermedios. Pero en realidad estos 4 planos intermedios, podríamos hablar de pórticos, pero en realidad el origen es un muro de carga aligerado. Se conciben de hecho como muro de carga, solo que se van configurando a partir de tramos aislados de machos ejecutados con bloques de hormigón que recogen las 3 vigas tipo sobre las que apoyan los 3 planos de cubierta: la zona de cripta, la nave central y la zona de ampliación. Es decir, independientemente de que el muro teórico de partida, representado por los cerramientos principales de los 2 extremos, se perfore o reduzca de tal modo que los fragmentos restantes adopten la forma y proporción de un pilar apantallado en algunos puntos, tanto conceptual como constructivamente, se trata de tramos sucesivos de muro de carga donde la fábrica de bloque actúa como encofrado perdido de un núcleo de hormigón armado. Estas son distintos cortes de abajo arriba, entonces conforme va subiendo arriba cada vez se va reduciendo la sección hasta configurar un poco esa planimetría constructiva. Por otro lado, y junto con los forjados de hormigón armado, de las 3 superficies de cubierta y los otros 2 cerramientos de la iglesia, las 2 singulares vigas de 27 metros de longitud que recogen los cerramientos laterales de la nave central constituyen los elementos de arriostrado de los 6 planos estructurales, garantizando así toda la estabilidad del conjunto. La materialidad del proyecto desempeña un papel fundamental en la configuración final de la iglesia, tanto por la honestidad y sinceridad con que se manifiesta, como por el servicio que le presta a la expresión constructiva del edificio. En este sentido, la ejecución de todos los elementos verticales del proyecto mediante la fábrica de bloque de hormigón constituye una de las claves de la coherencia, el orden y la limpieza visual de la iglesia, desde el momento que un mismo material resuelve la mayoría de funciones arquitectónicas: estructura,
compartimentación, aislamiento o definición del espacio interior. Aunque hay que decir, eran otros años, etcétera, que si hubiera que ponerle algún pero, también hay que hacer a veces una crítica constructiva, a toda esta fase y esta concepción constructiva es la parte un poco del aislamiento térmico, ¿no? La Iglesia hoy en día pues, habría determinados documentos básicos del código técnico que no pasaría probablemente, ¿no? Pero es cierto que también la Iglesia tiene unos años en los que no había una sensibilidad respecto a estas cuestiones, pero bueno, sí que es verdad. Pero además, esta decisión de utilizar una única pieza o elemento constructivo para definir los paramentos exteriores e interiores del edificio, incluidos los estructurales, participa nuevamente de la evolución del proyecto hacia la esencialidad conceptual y formal. Por otro lado, el modo y la secuencia de cómo debieron construirse los lucernarios y la cubierta de la iglesia plantea una de las discusiones más interesantes respecto a la ejecución del proyecto. Esta sección constructiva del estudio de Aldo Van Eyck, que es de enero de 1968, parecía confirmar que la intención constructiva inicial respecto a los cilindros de hormigón era la de prefabricarlos y montarlos posteriormente en la cubierta, a partir de un izado, etc. En cambio, los planos de la ingeniería más que la Korsmit, bastante conocida allí en los Países Bajos en la época, un taller constructivo de mayo de 1969, meses después, como los planos de estructura que prepara la ingeniería, reflejaban una solución que podría sugerir su ejecución, la ejecución de estos tambores de hormigón de los lucernarios in situ, con el resto de la estructura a juzgar fundamentalmente por el esquema de armado representado, donde las paredes verticales de los cilindros se vinculan con el forjado de cubierta generando empotramientos. Sin embargo, después de mucho estudiarlo y la inspección del edificio y el análisis pormenorizado de los planos técnicos aconsejan mantener la hipótesis de no hay fotos del proceso, o al menos yo no las localicé, tampoco estaban en el estudio, entonces no hay fotos de obra para ver si se encofraron allí, entonces la hipótesis que apuesta la tesis después de hacer una investigación pormenorizada es que los lucernarios se prefabricaron y que luego se colocaban en obra y que los forjados sí que se ejecutaron in situ, por supuesto. Por último, el último capítulo de la tesis, y es el final para cerrar ya también esta presentación, esta conferencia de hoy, se dedicó a estudiar el espacio construido y la luz en la iglesia, que es fundamental en este proyecto, en general en todos los proyectos, pero en este proyecto es muy importante. A colación del texto que el propio Aldo Van Eyck escribió sobre este proyecto, en la tesis se desarrolla una descripción e interpretación arquitectónica de la obra, con una especial atención a los dos espacios más representativos, la nave central y la zona de cripta. La nave central es este espacio que ya veíamos antes. La nave central se presenta así como un espacio recto y alargado, austero, cuyo recorrido, como el propio Van Eyck apunta en su texto, recuerda simbólicamente al paseo por una calle interior. La percepción de este ámbito depende directamente de la cuidada iluminación natural ideada por el maestro holandés. La luz exterior es introducida en el espacio eclesial a través de 4 grandes lucernarios circulares concebidos para tamizarla, para transformarla en difusa y uniforme, en una iluminación que equilibra el espacio interior. Tras su paso por los 4 cilindros de hormigón, esta luz filtrada se distribuye uniformemente por todo el espacio de la nave, generando una iluminación generosa pero serena, amable, una luz que ya no deslumbra. Independientemente de la referencia directa a la Vía Dolorosa de Jerusalén, lo cierto es que recorrer la nave central de Pastor Van Ars rememora la experiencia sensorial de caminar por una calle céntrica de una vieja ciudad. Una calle donde las pretas construcciones que flanquean el paso de los peatones se elevan lo suficiente como para no dejar penetrar los rayos directos del sol. Un tipo de calle que, tan curiosa como sintomáticamente, remite a una tradición cultural distinta, más meridional, mediterránea. Se crea, por tanto, en este espacio un clima interior diáfano y natural, comunitario, pero a la vez sobrio y religioso. Un escenario sencillo en apariencia, pero minucioso y complejo a la vez, que parece materializar uno de los conceptos clave del discurso arquitectónico de Aldo Van Eyck, el fenómeno gemelo o fenómeno dual. Un espacio, en definitiva,
donde los ligeros y progresivos cambios de cota del plano del suelo sugieren finalmente un dinamismo, un recorrido ascendente cuyo fondo de perspectiva determina un pequeño altar custodiado por un sencillo crucifijo de madera, empujando así al visitante a dejarse llevar y a fluir, a recorrer el camino propuesto. A pesar de su condición de no católico y del laicismo intrínseco de la referencia empleada, concebir la nave central de la iglesia como una calle interior y por tanto popular, no fue intención de Aldo van Eyck secularizar el espacio religioso de Pastor Banars. En realidad, la concepción de este espacio y del edificio en general corresponde a un tipo de motivaciones que poco tiene que ver con la banalización de lo sagrado, según sus propias palabras. Si Aldo van Eyck puede reflexionar en este proyecto sobre el concepto de jerarquía a través de la manipulación del espacio eclesial, lo que a su vez se relaciona directamente con el interés por la relatividad que le acompaña durante toda su vida, es porque el cambio de paradigma que representa el Concilio Vaticano II así lo permite. Si en el caso del concilio el propósito último era el de adaptar la disciplina eclesiástica a los nuevos tiempos, con el objeto de recuperar la participación en la fe de los fieles, en el caso de Aldo van Eyck podría hablarse de un intento de abrir la Iglesia a la gente, de humanizar, que no secularizar, el espacio religioso. Respecto a la zona de cripta, si bien la materialidad, la organización estructural o el sistema de iluminación cenital continúan siendo los mismos que en el caso de la nave central, la cualificación espacial poco tiene que ver ya con el de aquella calle interior de la nave central. Con el diseño de esta zona, Aldo van Eyck vuelve a alejarse del patrón habitual de las iglesias católicas tradicionales, concretamente respecto a la disposición de los fieles en el interior del templo, o mejor dicho, respecto a la propia organización de la liturgia. En las iglesias tradicionales, de planta basilical, el espacio destinado a los feligreses resulta mucho más largo que ancho, según la axialidad marcada por el altar principal. Sin embargo, ahora este esquema preestablecido se invierte, reincidiendo sobre el ataque a lo jerárquicamente impuesto a través del concepto de relatividad de van Eyck. Es decir, si bien se produce la necesaria focalización hacia el altar principal, la posición de este motiva que esta zona ocupada por los fieles sea por tanto más ancha que larga. Al igual que en la nave principal, la iluminación de la zona de cripta es cenital e indirecta. No obstante, la atmósfera interior no resulta ya tan clara y diáfana ni tan uniforme como en la nave central, a pesar de que hay el doble de lucernarios. Aunque el espacio se haya profusamente iluminado, junto al caudal de luz, es posible esta vez percibir la presencia simultánea de una cierta oscuridad, de una localizada penumbra. La percepción general de la atmósfera interior de la cripta está muy relacionada con el sistema de reflexión de la luz orquestado, o mejor dicho, en este caso, con la ausencia en este espacio de la cripta de alguno de sus elementos o mecanismos fundamentales. Comparándola con el otro espacio principal, la zona destinada a los feligreses carece de las tres superficies enfrentadas que terminan de contribuir a la reflexión y difusión de la luz y a ese carácter diurno y claro de la nave central, que son los dos cerramientos laterales ciegos, inexistentes en el caso de la cripta, y el despejado plano del suelo, que ahora está prácticamente desdibujado por la presencia del necesario mobiliario y los bancos para los feligreses. En definitiva, y redundando una vez más sobre la idea de fenómeno gemelo, la zona de cripta se presenta como un lugar que invita más a la quietud que al dinamismo, a diferencia de la nave central, más por tanto a la oración que a la procesión. La blanca e intensa luminosidad de los comprimidos lucernarios cualifican el espacio interior en un sentido más trascendental y espiritual que estrictamente católico, pero también las áreas de penumbra y los contrastados planos de oscuridad invitan a la intimidad y a la reflexión, a pararse, a permanecer y a observar. Con todo, resulta llamativo que a través de una luz laica, que más bien alude al cosmos o a lo infinito, Aldo van Eyck logre que religiosos y feligreses perciban ese espacio como católico, induciéndoles a la oración e introduciendo así nuevamente su concepto de relatividad en la obra construida. Si la nave central es una calle interior dentro de una iglesia que enlaza con los derechos colectivos de una comunidad, con aquello que nos une y que simultáneamente nos distingue del resto, a su vez, la cripta de Pastor Banars remite a la reflexión, al recogimiento,
a la compañía de uno mismo mientras se permanece consciente de la existencia del universo, a lo individual. En cualquier caso, la manera de tratar la luz cenital en el edificio provoca un compartido efecto final en todo el interior, la detención figurada del paso del tiempo. Debido al estudio de la iluminación indirecta, no se produce ningún tipo de tensión de luz, ningún tipo de huella solar en los paramentos que configuran los diferentes espacios de la iglesia, no siendo posible apreciar el movimiento del sol a lo largo del día. Liberado entonces de tal imposición, la vivencia sosegada del espacio interior le llevaría a uno a relativizar la importancia de lo temporal, a abstraerse del mundo exterior, del mundo real, a olvidarse por un momento de la cotidianidad, abandonándose de este modo al encuentro con Dios, al encuentro consigo mismo, a la paz interior o a lo trascendental. Dos son en última instancia los objetivos generales que Aldo van Eyck se plantea en cuanto a la composición del proyecto de Pastor Van Ars. Por un lado, generar un marco apto y adecuado a las necesidades religiosas propias de un templo católico contemporáneo, y por otro lado, configurar un espacio susceptible de reflejar los nuevos aires de apertura de la religión católica y de la nueva consciencia, estrategias así convergentes y compatibles. De hecho, al desarrollar unas normas para adaptar la liturgia a la mentalidad y tradiciones de los pueblos, la Iglesia no solo refleja una celebrada sensibilidad por las cuestiones humanas, sino que se establece una interesante coincidencia con otro de los objetivos clave del concepto de dimensión humana de Van Eyck, las raíces culturales en la configuración del hábitat humano. Es por tanto a partir de este contexto como Van Eyck se dispone a trasladar esta intencionalidad compartida a su proyecto de iglesia, configurando así su espacio más representativo como una calle interior, pero más abierta que nunca, donde se respira una atmósfera de claridad y apertura, de pluralidad. En definitiva, pensar que Aldo van Eyck pretendía secularizar el espacio religioso de Pastor Van Ars sería como entender que el Concilio Vaticano II pretendía secularizar la vida católica. Por definición, una calle es pública, popular, y al igual como una ciudad, una calle puede además ser sagrada. Abrir una calle dentro de una iglesia describe la personalidad de un arquitecto. Reflexionar sobre los lucernarios del edificio remite a lo inconmensurable. En su texto Luz blanca, sombra negra, Louis Kahn manifestaba que la arquitectura no existe, existe la obra de arquitectura, y que la obra de arquitectura inició su evolución cuando el hombre decidió agujerear el muro para mirar al exterior. Un agujero en la envolvente de un edificio introduce el exterior en el interior, introduce la luz. La luz es la responsable de la configuración del espacio. En Pastor Van Ars, la luz cenital configura el espacio interior al mismo tiempo que la obra de arquitectura construye la luz. Pensar en esa viga atravesando el interior de los lucernarios lo resume todo. Una viga que participa directa y decisivamente del tratamiento de la luz natural, pero una viga que le permite a la abertura existir, ser. Es la configuración del espacio construido a través de la luz y el modelado de la luz a partir de la forma construida. Todo esto representa Pastor Van Ars de Aldo van Eyck. Muchas gracias. Se ha hecho de noche. Sí, la luz no está. Si tenéis cualquier curiosidad o si lo puedo aclarar o responder o anécdotas o lo que sea, lo que necesite. ¿Cuánto tiempo estuviste allí? Me pasa una hora, ¿no? Tampoco se ha hecho muy largo, ¿no? Es que en su momento me acuerdo que Eduardo, que tú lo conoces también bien, Javi, no me dio opción, me dijo, ¿cómo se llama el acto que vas a hacer? Que además es un acto muy académico, y le dije, la lectura de la tesis, me dice, pues tienes que leerlo. Y en el fondo, en realidad, cuando has investigado un tema tan en profundidad y tienes tendencia a dispersarte y a empezar a contar batallas y tal, es lo mejor, porque como te pongas a contar, es que puedes estar, antes lo hablábamos en el coche, cuando Dani, que es amigo y compañero que me ha acompañado también, me decía, yo es que cuando doy un workshop y tal, es que puedo estar 3 horas y no me controlo, porque es que es un poco, ¿no? Entonces está bien, y yo creo que me pasa un poco porque al final he acabado contando 4 o 5 así como anécdotas y tal, y yo creo que son los 10 minutos de más, porque lo tenía como para 55 minutos.
Pues yo estuve la fase investigación allí de campo o todo el proceso de la tesis. Bueno, conviviendo, Yo allí viví poco más de medio año. La verdad es que allí hice una estancia breve, me invitaron, pero era una estancia docente en la Hogeschool van Amsterdam para profesores y allí conocí a gente de Delft y entonces cuando ya me volví a España me escribieron y me dijeron que les interesaba mucho mi punto de vista, que además era que estuve con ellos, tuve varias reuniones y hablé con ellos y me recibieron muy bien, tuve suerte y luego me dijeron que además que el punto de vista de un arquitecto pues de Europa, del sur de Europa, del Mediterráneo, que les interesaba tal y entonces me invitaron a Delft y el vicerrectorado conseguí una beca competitiva, me presenté, la conseguí y entonces me fui para allí medio año. Y la verdad es que estuve súper bien. Ellos me dijeron que me quedara más, pero yo en ese momento tenía una plaza de profesor a tiempo completo en el Politécnico y el problema ya no era el tema de la beca o la invitación, era que ya tenía que volver por un tema de sustituciones y tal, entonces no podía estar más de 6 meses fuera, ¿no? Tenía que volver y me podía haber quedado allí más tiempo, ¿no? De hecho, bueno, Alicia sabe de lo que voy a hablar ahora, porque a mí querían que me quedase en el archivo de Aldo Banell llevando yo un poco la gestión y tal, pero si me quedaba perdía ya la plaza, ¿no? Y entonces eso por lo que mi amiga Alicia un poco que en ese momento vino a verme y tal, me acompañó, entonces bueno, yo la presenté a Tess Banell y tal y al final se quedó allí en Lunen an de Beek. Entonces yo ya luego me volví y luego hice más viajes, luego al año siguiente fui a entrevistar a Hermann Hertzberger, que la entrevista también está transcrita que es un discípulo fundamental de Aldo Banell, y además compañero, amigo, miembro del consejo editorial de la revista Forum, junto con otros más, y entonces he tenido mucha vinculación, pero allí en total estaría a lo mejor como 8 meses en total, ¿vale? 6 meses y pico del tirón y luego varios viajes más. Y luego la fase de investigación pues tuve que apretar porque tenía una plaza que la condición para continuar era que tuviera la tesis y la acreditación. Yo creo que 3 años, entre 3 años. En 3 años estaba encuadernada incluido, ¿eh? 3 años y un poco. claro, digo porque desde que te surge un poco la curiosidad por algo a que empiezas a focalizarlo. Bueno, la curiosidad la tenía de antes. Ya, ya. La curiosidad la saqué yo hice el doctorado con el sistema anterior, que era el DEA, el cursos de doctorado. Entonces, los cursos yo aprendí bastante, unos más que otros. Y de hecho, mi directora del trabajo de investigación del DEA, Diploma de Estudios Avanzados, que también se llama, fue Débora Domingo, que la aprecio mucho y aprendí un montón con ella en la asignatura de doctorado y luego me dirigió el trabajo de investigación. En ese trabajo de investigación, yo ya que se titulaba La dimensión humana de la arquitectura desde las vanguardias a la posmodernidad, hacia todo un recorrido por el siglo XX, yo ya se me despertó una debilidad por varios, ¿no? Entonces una debilidad fue el Tintin, en especial Aldo Banell. Luego, claro, no da tiempo a contarlo todo, pero él también él se ocupó bastante de las personas, no tanto como hizo más proyectos para niños, pero también de las personas mayores. De hecho, es que tiene una residencia de ancianos con Jan Ritbel, que es el hijo de Gerry Ritbel, de la casa que fue arquitecto, y también en Slottermer además. Y entonces quiero decir que él es una persona que sus textos, como escribe, no sé, a mí me enganchó mucho, ¿no? Pero por ejemplo también me fascinaba mucho la vanguardia rusa, ¿no? O sea, todo este equipo de Lisitsky, de Melnikov, de Leonidov, o sea, Alexander y Víctor Vesnini, o sea, todos me parecían como espectaculares. Lo que pasa es que cuando ya te planteas hacer una investigación pues ya seria, saliendo fuera, tenía súper claro que quería hacer algo que me apeteciera mucho, pues el idioma puede ser una barrera y yo ruso no. Entonces, para hacer determinadas tesis tienes que consultar, a ver, hay muchos tipos de tesis, ¿no? Pero poder consultar fuentes originales es siempre lo mejor, ¿no? Y para poder consultar fuentes originales tienes que poder entender las fuentes originales, ¿no? O como mínimo tienen que ser accesibles. Yo aquí, yo no soy bilingüe, pero puedo hablar inglés y entonces sabía que en los Países Bajos no tendría problema. Donde lo tuve duro fue porque yo sabía que el archivo de Aldo Banell era totalmente privado.
y que o te dejan, es como si, no sé, son mis padres, pues, o dejan abrir la puerta de casa o si no te da la gana no tienen obligación, ¿no? Y me costó un poco, pero al final, bueno, al final yo los adoro a la familia Bané y se portaron conmigo que nunca les agradeceré lo suficiente, abrirme las puertas de su casa, de todo, y, y la verdad es que me costó más esa parte que a lo mejor en Rusia hubiera sido al revés, igual hubiera estado todo ya en alguna institución, en algún museo, en San Petersburgo, no lo sé, pero claro, yo no me hubiera podido entender ni haber leído ningún plano ni haber entendido nada, ¿no? Y con Aldo Vanek, la suerte, Aldo Vanek vivió gran parte de su infancia en Londres. Él era totalmente bilingüe, neerlandés, inglés, por un tema de que había vivido allí, en Inglaterra, y de hecho muchos de sus textos originales, él estaban escritos directamente en inglés. Porque, lo digo porque el holandés es imposible de entender, es decir, no, bueno, yo sabía que no me iba, bueno, en principio fui allí sin, sabiendo que iba y me volvía en unos meses, ¿no? Quiero decir, nunca me planteé aprender holandés, pero es que creo que aunque lo hubiera intentado, yo creo que eso hace falta años, es muy, muy complicado el idioma, ¿no? Entonces, de cara a hacer una tesis es muy importante tener en cuenta estas cuestiones de la consulta de las fuentes, ¿no? Y sí, entonces a mí se me despertó ahí y al final tenía que ser Aldo Vanek y ya me puse a trabajar y al final pues conseguirme para allá y bueno, la historia que he contado antes, ¿no? Yo creo que me sorprende un poco que el edificio me da la sensación de que no se relaciona con el exterior, porque por fuera, cuando es cerrado, los muros son más de bloques, todos igualitos, uniformes, que no es atractivo, no atrae el edificio. Luego el interior es muy rico. Tú te vas a la, en Granada, a la Alhambra, y por fuera no ves nada. Entras por dentro y es... Puede ser, sí. Yo creo que... Sí que había relación, o sea, la relación como la plantea, La arquitectura árabe es así. Por fuera no ves nada. Unos muros, sin más. es muy de la cultura mediterránea, es muy de la cultura de la tapia, ¿no? Del concepto de casbas, de todas las calles, que son estos tejidos arborescentes de las ciudades históricas de la mayoría del Mediterráneo, ¿no? Son en general, todo el mundo, por ejemplo, es la comparativa, ¿no? Con la cultura anglosajona, que es diferente también, no solamente por el famoso, eso también lo viví yo, cualquiera que haya viajado, ¿no? De que no tienen cortinas en las casas, un tema de la cultura protestante, etcétera, ¿no? Pero también es un poco la configuración, cualquier serie, película estadounidense, etcétera, cómo suelen ser estas casas, ¿no? Estas urbanizaciones, pues con un césped que se puede acceder desde la calle, un planteamiento, como muchas veces que tienen un patio trasero más cerrado. Aquí en España, cuando alguien se compra un solar en una zona de urbanizaciones y tal, ¿qué es lo primero que hace? La tapia, la valla, que no le vea a nadie, ¿no? Es un tema, es muy cultural, ¿no? Y educacional. Yo creo que él sí que hay una integración paisajística y es, primero, deprime el proyecto para que se integre paisajísticamente con todos los árboles respecto al canal. No está a la cota de la calle, está intencionalmente más bajo. Y luego él plantea en el perímetro una vinculación de recorridos que en el planeta de situación se veía bien, lo que pasa es que al final no me puedo parar en todo, ¿no? Y de hecho es que él plantea, la iglesia tiene dos accesos, bueno, tiene el acceso a la casa parroquial y dos accesos que están enfrentados en las dos fachadas. ¿Para qué? Para que entras por uno, recorres la nave central y sales por el otro. Otra cosa es lo que pasa muchas veces, que a los arquitectos le pasa a todo el mundo, que luego el propietario del proyecto acaba haciendo un uso de él en el que tú ya no puedes controlar. Entonces había una previsión de que el proyecto se viviera de determinada manera, entonces el proyecto tiene como dos partes, ¿no? Una parte que está pensada para los feligreses, para estar, para la liturgia, para rezar, para orar, que es una parte como muy íntima, y luego una parte del proyecto que es muy abierta, ¿no? Que lo articula y que lo acaba de coser con los recorridos exteriores que hay en el perímetro de la iglesia en todo ese parque urbano. Entonces la manera de vincularlo es a través del recorrido, y hay una parte del programa que lo vincula con los accesos. Pero, y luego ya el tema ya de ser atractivo o no atractivo, la volumetría exterior, eso ya es más subjetivo, claro. A mí me parece súper atractivo, pero es muy austero, es un edificio muy austero, y yo creo que también él ahí le dio mucha importancia, como creo que he intentado comentar, a la experiencia espacial y sobre todo sensorial del usuario, ¿no? Y yo creo que conseguiré, de verdad, hay que estar en esa iglesia para esa sensación que tienes en ese espacio donde no hay ni una sola ventana, toda la luz entra por arriba, ¿no? Con esa ilusión
además muy inmediata, ¿no? Pero a lo místico. Y de verdad que la luz no tiene nada que ver, a pesar del mismo lucernario circular, la proximidad en la cripta deja planos de penumbra en el plano de cubierta, no puede reflexionar en el plano del suelo y en cambio en lo que he contado, ¿no? Un poco al final. Y entonces es muy diferente. Y en cambio hay otra parte de la iglesia que sí que la vincula a los recorridos, al exterior, a la vinculación con el paisajismo de... Entonces yo creo que esa es la... Lo que sí que me consta es que generalmente, yo no lo he visto, por ejemplo, y yo al final acabé haciendo también buena relación con las religiosas que vivían en la iglesia, ¿no? En la casa parroquial. Yo el segundo acceso nunca lo vi abierto. Al final tienen acceso abierto el que está enfrente del canal. Alicia, yo creo que tú tampoco lo viste nunca. Utilizan ese y se sale por ahí, pero la idea no era esa. La idea era que fuera como una calle interior atravesable, ¿no? Un edificio atravesable. Una calle interior dentro de una iglesia con esa idea de nave central, como unos paramentos de construcciones, ¿no? De una calle antigua, de una ciudad. Bueno, esa es un poco. Está el parque. Y el parque también yo creo que se lo desvirtuaron. Él había proyectado un paisajismo. Y a nivel usuario, si sabe que has contrastado con ellos. Estaban felicísimos. Desde el minuto cero, ¿no? Estaban José Temberge, y luego con ella también me he escrito y varias. Ella adoran su iglesia. Lo que pasa es que hay veces que hay determinadas tomas de decisiones que dependen directamente del obispado, ¿no? Alguna vez me ha mandado alguna cosa de tal, luego ahora estaban también que querían hacer bueno, no sé si un lavado de cara o algo un poquito más profundo. Tess Van Eyck, la hija ella, aparte de adorar a su padre, claro, porque a su padre lo admira profundamente y entonces es muy protectora de la obra de su padre, yo creo que se preocupa mucho, es una persona muy implicada y no la habían llamado a ella y ella entendía pues que su padre no estaba en vida, pero el archivo lo gestionaba ella, entonces pues que tiene razón, ¿no? Que si van a tocar una obra no tienes por qué encargárselo a la hija del arquitecto que lo ha hecho, por supuesto, ¿no? El promotor es libre, es una promoción privada al final, pero bueno, como mínimo pues tienen los archivos allí y tal, entonces me dijo por favor escríbele tú y tal, entonces quitando alguna cosa de estas, pero que yo creo que no tiene nada que ver, las religiosas que vivían allí, como nos contaban, la gente de allí es... También hay un salto, ¿no? A veces es generacional, a veces es cultural, educacional, aquí es cultural. Es una iglesia que se construye en los Países Bajos, no en España. ¿Vale? Ya no solamente por el frío, sino porque es otro concepto estético el que, por ejemplo, sí que decir una cosa, para ser del todo honesto. Las que no estaban contentas con la iglesia eran las religiosas que vivían allí, pero porque eran todas iberoamericanas. La Madre Santa era argentina, eran de Argentina, de Uruguay. Los padres de la hermana Miracle, bueno, eran encantadoras, pero ellas, claro, ellas eran de una cultura latina y además, entonces ellas echaban de menos una iglesia con un altar, con un retablo acabado en pan de oro, con volutas barrocas, porque es culturalmente en lo que se han criado, ¿no? En ese tipo, aunque fueran de América Latina, la arquitectura colonial también era una arquitectura muchas veces de excesos en los acabados interiores. Entonces para ellos, pero en cambio los holandeses es que están más acostumbrados a austeridad en la arquitectura, ¿no? Una arquitectura mucho más funcional. Entonces, sí, yo creo que esos contrastes de percepción se pueden apreciar. Pero allí con la iglesia estaban muy contentos, excepto las tres religiosas que vivían allí, que la querían mucho, la cuidaban mucho, pero decían, si esto fuera un poquito más recargado, nos gustaría. Además te lo decían así porque hablaban español, claro. ¿Vale? Pues... gracias a vosotros por la invitación. Aprendí mucho, ¿eh?